Vamos a cambiar de tema, vamos a volver a hablar un poco del fango del terreno político. Lo vamos a hacer, claro, con nuestro compañero, nuestro analista político, Daniel Montoya, que se encuentra recorriendo el país más federal que nunca. Daniel, ¿cómo te va? Muy buenos días. ¿Qué tal, Mariano? Un placer escucharte. Sí, como dijiste, más federal que nunca. Y bueno, con una deuda de más personal que era... Uno, la verdad, he ido varias veces al sur, pero siempre vía aérea. Con lo cual, una de las cosas que pierde de vista cuando va hacia el sur, y cuando digo el sur, es nada más que bajando desde Río Cuarto. No digo más, uno piensa en el sur y piensa en las provincias, en el sur profundo, pero la verdad es que tenemos una situación, viste que crecimos, Mariano, escuchando esa palabra de la conquista del desierto, sí, famosa. Claro. Y la verdad es que el desierto no ha sido conquistado. Vos lo ves, uno ya sale de Río Cuarto y te encontrás las rutas, por ejemplo, de San Luis, que son fantásticas cuando uno ya empieza a bajar para La Pampa, para Neuquén, para Río Negro. Te encontrás con situaciones de 40, 50 kilómetros que no tenés señal de celular. Eso es una constante, más allá de una infraestructura muy moderna. Pero bueno, ves la realidad de ni hablar en La Pampa, recorrido kilómetros y kilómetros que no hay nada. La verdad que esa es una deuda pendiente y tiene que ver mucho con una palabra mágica que hablamos, que era federalismo. Sí. Y algo que insisto mucho en las cosas que estoy subiendo, que es que estos motores que se han encendido tan fuertes, como el caso de Vaca Muerta, justamente son los que pueden hacer las veces de que esto se convierta en un proceso de desarrollo que implica, entre otras cosas, esto, justamente que todo este boom que hay termina reflejado en una infraestructura de autopistas, de comunicaciones, de urbanización, que eso es un poco la preocupación mía. No es la primera vez que se han encendido motores, pero bueno, tenemos una realidad, una deuda pendiente. Uno podría decir aquella conquista del desierto que hacían la referencia justamente uno de los lugares que estuve, del General Roca, tienen que ver con el hecho de poner unos mojones y las banderas, pero no ha sido mucho más profundo que eso. Tenemos la realidad de un terreno prácticamente, si uno ve, se lo compara por ahí con otros países grandes que han tenido una colonización, uno ve todo un continuo, una cadena cada 30, 50 kilómetros de poblados, de infraestructura, de comunicaciones. Y bueno, eso ha ocurrido muy parcialmente, uno ya lo percibe una vez que uno sale desde Río Cuarto. Bueno, y a ver, y con una cuestión, ¿no?, de asentamiento, los conglomerados no generan ni mejor vida, ni mayor seguridad, ni nada por el estilo, ¿no, Daniel? Mirá, Mariano, yo anoche lo viví, estoy ahora en Buenos Aires, viniendo a unas cuadras por Callao, tenés que venir saltando... la basura, la gente que está durmiendo en la calle. O sea, esto es una realidad. Esto tuvo en su momento, porque uno cuando habla de estas cosas como Vaca Muerta, la verdad es que en su momento toda esta zona del área metropolitana obviamente que tuvo una atracción y tuvo mucho que ver con una centralidad de aquella época, que era la centralidad de los ferrocarriles, que después en los 90 pasó más bien al eje de las autopistas, primero por supuesto Buenos Aires, Rosario, y después en los 2000 Rosario-Córdoba. Toda esa centralidad, bueno, todo eso que ocurrió en su momento, en su momento ocurrió en Buenos Aires, fue ese boom en una de esas de los años 20, 30, que uno por supuesto ha visto todos estos tejidos, cómo se fueron configurando todos estos asentamientos en el conurbano. Bueno, hoy esto no es más, y quizás el nombre, no sé si de una película o de una serie, dejó de ser hace tiempo una tierra de oportunidades. Entonces, todos se están peleando cada vez por una torta, que es una torta que se va achicando, se ha mantenido fija, tenés mucho más gente que se está peleando por la misma torta. Y en simultáneo ves esas situaciones que uno está percibiendo hoy, por ejemplo, en Neuquén, que te contaba el otro día, ver el hotel de gente que está negociando acuerdos, radicando inversiones, pero bueno, un poco ese es el tema, y levantar esta alerta en la medida de que todo eso no se termine reflejando como ocurrió acá en su momento en Buenos Aires. Todo ese proceso de empuje
al haberse armado todas estas redes de ferrocarriles, de infraestructura, Buenos Aires para los años 50 ya tenía una infraestructura sanitaria 100% cloacas. Otra ciudad de la Argentina que está del interior también ocurrió, por ejemplo, Mar del Plata, uno todavía lo ve, tiene una infraestructura sanitaria fantástica, con calles internas de triple, cuádruple carril, quizás como uno ve en las ciudades de Estados Unidos. Bueno, eso ha ocurrido muy parcialmente en algunos lugares de la Argentina, uno ve nítidamente, y por eso el otro día levantaba todo esto de las redes, que en los lugares más calientes del sur en este momento, que siguen teniendo unas rutas doble mano ya en un estado calamitoso después de un montón de años. Sí, esto, por eso, y esto implica, por supuesto, alterar el funcionamiento de este modelo que está concentrado en los intereses del área metropolitana. Tenés dos fuerzas políticas que se ocupan desde distintos ángulos de sus clientelas metropolitanas. Una ocupada más en proteger todos estos sectores bajos, quizás uno que localiza en el tercer cordón, y la otra en un público más ABC1 de la capital con extensiones al primer cordón de la zona norte. Pero lo mismo, son las dos caras de la misma moneda. En la agenda de estas fuerzas políticas no entra ningún tema de interés federal, no entran todos estos temas de desarrollar las comunicaciones del interior, las rutas, cuando en general van, vos fíjate, entran al interior, van algunos líderes, el otro día lo veíamos Rodríguez Larreta, lo hemos visto ya en varias campañas, se disfrazan con sombreros, con disfraces de carnaval y cosas, pero después pasa la campaña y sabemos de que estas fuerzas no tienen vocación federal, lo sabemos. Justamente, hablando de campaña, hablando de fotos, hablando de encuestas. Bueno, vamos a entrar, ¿no?, en un periodo en donde las encuestas comienzan a marcar tendencias para uno, ascensos para otros, caídas para algunas imágenes. Por ahora parece ser Horacio Rodríguez Larreta uno de los que está encabezando, al menos en las distintas encuestas, ¿no?, la posibilidad de estar allí en la pelea por la presidencia. Él la verdad es que no tiene una condición de candidato natural, pero bueno, es el jefe de gobierno de un distrito donde está toda la caja de resonancia de medios, el asentamiento de las empresas más potentes del país y todas estas cosas. Y bueno, sabemos por las agendas mediáticas, todos los temas de Buenos Aires tienen esa virtud de convertirse en temas nacionales. Y bueno, él tiene un liderazgo. Ahora, yo hago por supuesto algunas salvedades en cuanto a esto, que es el tema de en qué medida se puede convertir la imagen en voto. Él tiene un liderazgo, me parece que viene ya de tiempo, en lo que es el ranking de imagen, que no solo lo alcanza él, sino la dirigencia de Juntos por el Cambio. Es una dirigencia que está liderando en general, uno ve los 3 o 4 primeros lugares, hace tiempo que están liderando las posiciones. Ahora, hay que ver qué ocurre a la hora de las urnas. Ya lo hemos visto, por ejemplo, el año pasado, sin ir más lejos, en el proceso electoral de Brasil, veíamos, por ejemplo, había un candidato que hoy está en su casa tomándose, no sé, un guaraná, Ciro Gómez. Bueno, Ciro Gómez, en segunda vuelta, le ganaba cualquiera de los dos, le ganaba Lula y le ganaba Bolsonaro. Pero el problema que tenía él es que no pasaba la primera. Bueno, me parece que en esta situación, que quizás es análoga también con la que tenía Sergio Massa en 2015, que en un escenario de segunda vuelta era muy competitivo versus Scioli o versus Macri, Horacio Rodríguez Larreta tiene esta situación, que el principal escollo que tiene él es la primera vuelta, y cuando yo digo escollo de primera vuelta, su escollo es Mauricio Macri. Claro, es la interna. Es la interna. Es la interna. En la medida de que Mauricio Macri no se lo cargue al hombro y le divida, y es más, que explícitamente Macri sea jugando él o apoyando a la Patricia Bullrich en la interna, eso sería fulminante para él, quizás como en espejo eso se reproduce del lado del Frente de Todos. En la medida que Cristina, aún con en una de esas alguna mella en su poder electoral, pero en la medida de que cualquiera de estos candidatos que se insinúan la tenga Cristina en la vereda enfrente, esto vale para Juntos por el Cambio, quien tenga en la vereda enfrente a Macri es fulminante para sus aspiraciones, más en un escenario donde emergen múltiples candidatos. La vemos, no solo está Patricia Bullrich, está
María Eugenia Vidal, y otra que asoma ahí, que todavía está quietita, es Elisa Carrió. Bueno, dijo que se va a presentar para defender el espacio. Claro, no tiene una gran potencia electoral, pero ella nomás con entrar a la cancha y rasparle 5 puntos, el problema que tiene en este escenario es de que Milei tiene muy concentrado a esa base voto libertaria sobre él es el único candidato. Claro. Y después está el hecho del Frente de Todos, que bueno, uno no puede descartar que Cristina se termine presentando. En ese escenario, el principal desafío escollo que tiene Larreta hoy es la primera vuelta, pero cuando yo digo primera vuelta, te insisto con esto, es Mauricio Macri. En la medida que él no pueda arreglar ese problema, va a ser para él un escollo insalvable, y lo que se ve en Mauricio Macri en todos sus movimientos es cuanto menos una decisión, una determinación de él de hacérsela lo más difícil que pueda, y podríamos decir en un extremo de que Mauricio Macri directamente le ha sacado bolilla negra. Me parece que ese es el problema. Daniel, como siempre, es un placer estar charlando con vos, dialogar un poco de esta situación que vive el país, de un país distinto, diferente también en cuanto a las proyecciones. Un fuerte abrazo, Daniel. Por favor, Mariano. Nos encontramos por aquí. Y la verdad, para mí es lo mismo, y el tema de lo que te insisto siempre del tema de tener una señal de que le dé agenda y cobertura y amplificación a estos temas, me parece que es invalorable. Te esperamos por aquí. Un abrazo. Bueno, fuerte abrazo. Hasta luego.